Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro audio número 9. Este es un audio dedicado a el tema del renacimiento, que es un tema que nos ofrecerá algunos elementos contextuales para poder enmarcar el pensamiento y la obra de Maquiavelo que estaremos discutiendo en nuestras sesiones. Sobre el renacimiento, ustedes tienen en el aula virtual un par de videos, en realidad un solo video, más o menos de hoy, hora y media, dividido en dos partes, que muy probablemente para estas alturas ya hayan visto. Se trata además de un video muy bien hecho de la televisión alemana, que tenemos la fortuna de encontrar doblado al español. Así que partiendo de la muy alta probabilidad de que ustedes ya hayan visto ese video, lo que vamos a hacer ahora es comentar algunos aspectos muy puntuales del Renacimiento sin necesidad de entrar en una discusión muy amplia porque sería repetitiva de lo que ustedes ya vieron en su video. Para hacer esto, les cuento, me voy a apoyar en un libro del historiador inglés llamado Peter Burke, un libro que precisamente se llama El Renacimiento, que es un libro bastante breve, editado por la casa editorial Crítica, y es un libro que se puede conseguir sin demasiado problema y que vale la pena mucho porque se plantea una síntesis muy condensada sobre algunas ideas del Renacimiento. Recuerden que nosotros no queremos hacer un estudio especializado y en profundidad ni de la Edad Media ni del Renacimiento, pero sí tomarlos como trasfondo para poder ubicar el quiebre en el pensamiento político que significará Maquiavelo. Voy a empezar entonces esta muy breve exposición sobre el texto de Peter Burke. Peter Burke inicia su texto haciéndonos ver cómo los renacentistas finalmente son contradictorios como todas las generaciones humanas. Contradictorios por lo siguiente. Fíjense, voy a leer una contradicción que Peter Burke subraya en este periodo. Dice Peter Burke: los renacentistas acentuaban su distancia con respecto al pasado reciente y al propio tiempo minimizaban la que les separaba del pasado remoto, la antigüedad que tanto admiraban. La concepción que tenían de su renacimiento era un mito, en el sentido que presentaba una imagen distorsionada del pasado. Era un sueño, un anhelo y también una reactualización o una representación del antiguo mito del eterno retorno. Los renacentistas proyectaban sus ideales hacia el pasado, creando su propio mito de una edad de oro. Esta paradoja que acabo de leer, la menciono ahora o la explico o la interpreto en palabras todavía más sencillas, pues básicamente subraya el hecho irónico de que los renacentistas marcaban sus diferencias con el pasado más reciente, y el pasado más reciente era la Edad Media. Se presentaban a sí mismos como muy diferentes de lo que acababa de pasar 10, 20, 30, 50, 60 años atrás, pero paradójicamente subrayaban sus semejanzas con un pasado todavía mucho más remoto. Anhelaban la edad de oro del Imperio Romano, de la Roma republicana, de la Roma que tuvo su apogeo en el siglo II o el III después de Cristo. Esa es la paradoja con la que el texto de Peter Burke empieza para decirnos, no debemos creernos a pie juntillas, sin dudar nunca, que de la Edad Media al Renacimiento no hay ninguna semejanza, porque eso es lo que los renacentistas han dicho. Somos distintos que nuestro pasado reciente, pero paradójicamente somos más cercanos al pasado más antiguo. Para explicar esta paradoja,
Peter Burke nos va a plantear en su texto que leamos críticamente el periodo renacentista. Leerlo críticamente es que sepamos entender que es parte de la humanidad este deseo de ubicar en el pasado un supuesto momento previo mejor. Todo pasado fue mejor, se suele decir en el refrán. Un supuesto pasado ideal previo a la descomposición, previo a una supuesta crisis. Entonces, por eso que no es tan único de los renacentistas, sino que por el contrario es una cosa bastante común en la naturaleza humana, Maquiavelo va a decir que los estados modernos, los estados del siglo XVI, en el que él nació y trabajó, podían y debían imitar algunas de las ordenaciones políticas y militares de la antigua Roma, como por ejemplo la milicia ciudadana. Es decir, que los estados modernos deberían restaurar la belleza de la Roma clásica. Deberían inspirarse siguiendo los ideales, las normas, las leyes, los valores de un pasado muchos siglos atrás, tan atrás que no era el pasado reciente de la Edad Media, sino un pasado todavía más distante que era el de la Edad Antigua, ¿no? Entonces, esta aparente paradoja es propia de los renacentistas y se encuentra también en Maquiavelo. Para explicar esta paradoja, vuelvo a la clave interpretativa de Peter Burke. Dice Peter Burke, no habría que pensar el Renacimiento como un cambio radical, absoluto, súbito, de la noche a la mañana, donde a partir de determinada época toda la cotidianidad fuera absolutamente diferente que la que había sido en un pasado reciente. En lugar de pensar eso, dice Peter Burke, deberíamos pensar el Renacimiento como un desarrollo gradual en el cual un número cada vez más mayor de individuos se sentían cada vez más insatisfechos con algunos elementos de su cultura bajo medieval y progresivamente más atraídos por el pasado clásico. En lugar de plantear una cesura, un quiebre radical, incomparable entre el ayer y el hoy, dice Peter Burke, el Renacimiento es más bien un desarrollo gradual, progresivo, una evolución que va a consolidar que la insatisfacción con la Edad Media, con la ya baja Edad Media, es decir, el declive de la Edad Media, la insatisfacción con ello lleve a germinar ciertos cambios que permitan evolucionar hacia otro momento. Pero esa evolución, insisto, no es un corte radical, porque muchos de esos cambios que se llamarán renacentistas, en realidad vienen dándose desde el siglo XIII, es decir, desde dentro de la propia Edad Media. Muy bien, esto es lo que plantea como forma de abordaje Peter Burke, en términos de cómo pensar el Renacimiento. Luego se pregunta Peter Burke, en una parte muy interesante, ¿a qué se debió? ¿Cuáles son los factores por los que apareció el Renacimiento? ¿Cuáles fueron sus causas? Y básicamente, dice Peter Burke, habría que pensar en tres posibles factores muy importantes. El enclave geográfico en el que se produjo el movimiento, este es el primero, ahorita lo voy a desarrollar a partir de Burke. Número 2, el momento cronológico. Y número 3, la situación sociológica. Dice Burke. Ahora leo una hojita donde desarrolla estas tres posibles causas a su juicio del Renacimiento. Enclave geográfico, momento cronológico y número 3, situación sociológica. Empiezo por el primero. Dice Burke, leo, no fue nada fortuito que el resurgimiento de la antigüedad empezase en Italia,
donde se produjeron los logros originales. No olvidemos que era Roma y no Grecia el objeto de mayor veneración. Virgilio más que Homero, el Panteón más que el Partenón. Metafóricamente hablando, los humanistas estaban descubriendo a sus antepasados y algunas familias nobles afirmaban descender en línea directa de los antiguos romanos. Los vestigios de la antigüedad resultaban hasta cierto punto familiares a los italianos y por supuesto a los artistas. Así, no resulta difícil discernir si de la inspiración clásica en el arte italiano de los siglos 8, 12 o incluso en el 14 responde a una pervivencia o a un resurgimiento. No sabemos, lo que está tratando de decir Burke es hasta qué punto esto fue algo nuevo o fue más bien la pervivencia, la estabilidad, la persistencia de estos valores que vienen desde el mundo clásico. Hablamos de renacimiento cuando la imitación de la antigüedad se convierte en algo cotidiano, meticuloso y consciente. Pero en Italia, al contrario que en otros lugares de Europa, la tradición clásica nunca fue algo remoto. En clave geográfico, entonces, quiere decir que se dio en Italia, el Renacimiento en su primer momento, la cuna, el apogeo mismo, es italiano. Bueno, se da en Italia porque si el Renacimiento quiere decir tratar de recuperar los valores clásicos, Italia en ese entonces y hasta el día de hoy es un país hermoso donde puede convivir en ese momento la Edad Media o lo que venía a ser la modernidad con monumentos, anfiteatros, vestigios de la modernidad, del imperio. ¿No? Piensen ustedes en el Coliseo romano que está ahí, en Roma, al lado hoy día de avenidas y de construcciones ya no posmodernas, ya no modernas, sino posmodernas. Ahí se encuentra la presencia de la historia. Entonces el enclave geográfico es muy importante. Italia bebe de su tradición y por lo tanto era un lugar donde incluso habría que pensar si se resurge o retoma la tradición o básicamente nunca se fue, persiste, como dice Peter Burke. Segundo causa o segundo factor productor del Renacimiento, el momento cronológico. Dice Peter Burke, si los restos de la antigüedad siempre habían formado parte del panorama italiano, ¿por qué razón se empezaron a tomar más en serio solo a partir de la época de Petrarca? Es una pregunta muy interesante. Si los vestigios clásicos estaban ahí siempre, ¿por qué el interés por ellos se empieza a dar hasta el siglo XV y XVI? La respuesta obvia a esta pregunta es que fue entonces cuando se empezó a considerar que el ejemplo de la antigüedad podía ser aplicable a las necesidades del momento. ¿Qué era lo que había cambiado? La diferencia más notable fue el desarrollo de las ciudades-estado del norte de Italia en los siglos XII y XIII, es decir, la consecución del autogobierno por parte de esas ciudades, cuyo apogeo puede explicarse en términos económicos, dado el creciente intercambio comercial entre Europa y Oriente Medio. No resulta difícil percibir por qué razones las oligarquías mercantiles desearon su independencia y cómo su situación limítrofe entre los dominios de papas y emperadores hizo que conseguir la independencia resultase menos traumático de lo que hubiera resultado en cualquier otro lugar. Los estamentos dirigentes de esas ciudades empezaron a considerarse a sí mismos como cónsules o patricios, a los ayuntamientos como equivalentes al Senado y a la propia ciudad como la Nueva Roma. Este proceso resulta particularmente evidente en el caso de la Florencia de principios del siglo XIV, cuando la amenaza procedente de Milán ayudó a los florentinos y a su portavoz, al canciller humanista Leonardo Bruni, a adquirir conciencia de sí mismos y de sus valores como la libertad que defendía. Bueno, este segundo factor, que es el momento cronológico, básicamente nos llama la atención al hecho de que hacia finales del siglo XIII, el cada vez mayor nacimiento de ciudades. Cuando decimos ciudad estamos diciendo el desarrollo llevó a que cada vez surgieran centros urbanos. En las ciudades hay urbanización, hay comercio, hay artesanado,
empiezan a haber banqueros, hay los primeros empresarios, empieza el comercio mercantil, es el centro de ebullición, sobre todo si son ciudades marítimas, portuarias, el centro de ebullición para el comercio, para las exportaciones, para los viajes, y todo esto va a provocar que esas ciudades, como van a ser centros financieros, logren tener una independencia que las libere del dominio propio de los feudos de la Edad Media. El nacimiento de las ciudades y con ellas el nacimiento de las burguesías va a provocar las condiciones para el Renacimiento. El Renacimiento supone mecenas que tienen dinero y mucho y que hacen vivir a los artistas de sus obras. Eso se da en las ciudades, no se puede dar en los campos feudales, en los señoríos feudales. Pero las ciudades es un proceso histórico que recién hasta finales del siglo XIII empiezan a crearse, sobre todo Venecia, Génova, Gante, que son ciudades portuarias, Florencia, la bellísima Florencia. Es una de las ciudades-estado más representativas de este proceso. Tercer factor, dice Burke. Al tratar de explicar la cronología del Renacimiento, surge la tercera cuestión, la de su base social. Sin duda, el Renacimiento fue un movimiento minoritario y urbano, no rural. Las alabanzas a la campiña fluyeron de las plumas de individuos cuya residencia principal era su casa en la ciudad. El movimiento reunió a más hombres que a mujeres, a pesar de que algunas mujeres nobles se dedicaban activamente al mecenazgo. Por ejemplo, Isabel de Este, marquesa de Mantua, fue a principios del siglo XVI una entusiasta coleccionista de arte. Algunas mujeres estudiaron a los clásicos y escribieron en latín cartas y tratados, solo para ver, como Isota Nogola de Verona, que los humanistas de sexo masculino se negaban a tratarlas en pie de igualdad. Dentro del grupo de varones que vivían en las ciudades, el resurgir de la antigüedad interesó solo a una minoría, o para ser más exactos, a 3 minorías. Estaban los humanistas, que en general eran profesionales, maestros o notarios. 2. Los miembros de la clase dirigente, patricios, prelados o príncipes que extendían su mecenazgo a las nuevas formas de arte y del saber. Y también, número 3, los artistas, en su mayoría reclutados entre los hijos de los artesanos y tenderos de la ciudad. Este factor, tercer factor, llamado ¿cuál fue la base social del Renacimiento? Básicamente es una descripción sociológica de cómo esa base social estuvo compuesto por población urbana, citadina, no feudal, no rural. Estuvo básicamente conformado por hombres, lo cual no quería decir que las mujeres no fueran artistas y no tuvieran una gran capacidad tanto artística como de mecenazgo, pero en el siglo XVI era difícil que hubiera las condiciones de igualdad para ellas, de tal suerte que fue básicamente una minoría de hombres. Y número 3, una minoría burguesa, una minoría dirigente, una minoría de artistas y de humanistas que fueron los que empujaron socialmente este movimiento. Muy bien, hasta aquí con el tema de cuáles fueron los 3 factores, a qué se debe, según Peter Burke, el empuje del Renacimiento. Para cerrar con Peter Burke y esta aproximación corta, sencilla, insisto, aprovechando que ustedes ya vieron los videos, quisiera cerrar diciendo que Peter Burke menciona en las conclusiones de este librito que el Renacimiento significaría un aumento del sentido de la privacidad. Y eso es algo muy importante porque se va a relacionar con nuestro siguiente audio, con nuestro siguiente tema, que es el de la modernidad. Con el Renacimiento va a empezar el valor de la privacidad a tener mayor peso. Dentro de la comuna, en la vida comunitaria,
la privacidad, lo individual, el ámbito de lo íntimo, se encuentra subsumida, es decir, desplazada por un valor más importante, que es el valor de lo común, de lo colectivo. Cuando empezamos a pensar en el valor de la privacidad, estamos pensando en algo que se sustrae de la mirada pública, en algo que se sustrae de la atención y de la transparencia colectiva. Eso es lo privado, lo que uno esconde, reserva, porque considera del ámbito de lo íntimo y de lo individual. El Renacimiento sentará, entre otras muchas cosas, las simientes de estas ideas de lo individual, particular, privado, que serán muy importantes para la concepción de la modernidad, que vamos a ver un poco más adelante. Dentro del Renacimiento, y con esto cierro, Maquiavelo planteará en su libro El Príncipe, precisamente gracias a este nuevo contexto de los estudios cada vez más, dijimos, humanistas, dijimos renacentistas, culturales, en oposición a lo que eran los estudios de filosofía cristiana, que planteaban, se recordarán en el audio anterior, que la verdad no pasaba por lo sensible, que la verdad estaba dentro del alma de las personas y que no estaba en su exterior. Maquiavelo sí va a pensar que la verdad de las cosas, la verdad efectiva de las cosas, tiene que ver con el mundo real, con el mundo material, con las enseñanzas del mundo exterior, con las enseñanzas de la sensibilidad, de la experiencia humana. Y en su libro, El Príncipe, gracias a este contexto que estamos viendo, va a plantear cómo normas de carácter general, es decir, normas que se convierten en patrones o en pautas del comportamiento político, normas que los políticos tienden a seguir, denominadores comunes de sus actos. Estas normas de carácter general son sacadas a la luz a través de la observación de los casos. Vean ustedes cómo el procedimiento de Maquiavelo va a ser ya un procedimiento moderno. A partir de la observación empírica, concreta de casos, por ejemplo, en el términos de Maquiavelo, hablando del príncipe, a partir de la observación de los gobernantes serían los casos, a partir de la observación real, concreta y empírica de cómo los gobernantes son, Maquiavelo deduce normas del comportamiento político. Pero vean ustedes cómo el elemento de la realidad, el elemento positivista empirista, que es la observación concreta de casos específicos, empieza a ser absolutamente determinante para producir esas normas de pensamiento, porque esas normas de pensamiento ya no estarían dentro del alma, sino que serían aprendidas mediante la observación sistémica y empírica. Los fenómenos políticos serán observados por Maquiavelo con fría y desapasionada objetividad, como a través de una indagación científica. Maquiavelo, con este nuevo método de conocimiento que el Renacimiento permite, la observación empírica, la deducción de reglas a partir de la experiencia práctica, propondrá observar los fenómenos políticos con fría y desapasionada objetividad. Al observar los fenómenos políticos, propondrá, por ejemplo, cuál es la técnica de las conspiraciones, cuál es la técnica de los golpes de Estado, cómo se debe sofocar el desorden popular, pero todo esto será producto de la observación, de la experiencia, no serán normas que él produzca de manera abstracta, sino que sea el fruto de su observación empírica. Todo esto posibilitado por el contexto del Renacimiento. Hemos terminado con este audio número 9. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.